y vamos a... Sí. Bien, vamos entonces a la etapa de formación, que era lo que yo les hablaba al principio, que te van a preguntar, por ejemplo, nombre o tipo de estudio, supongamos, la institución y la ciudad. Por ejemplo, curso de contabilidad básico en Escuela de Conductores, tanto, el año de inicio y las horas que estudiaste, ¿ya? Si esto se refiere a estudios relevantes que tengan relación con el proyecto, ¿cierto?, que estás postulando, idealmente estudios técnicos o profesionales. Por eso te pregunto el número de semestres, ¿ya? Después dice formación complementaria. Ahí sí puede entrar un curso que hayas hecho que sea más corto en una escuela de conductores o etcétera. Te pregunta, tecnología de información, por ejemplo, ¿cuáles son tus estudios relacionados al tema de la tecnología, de usar internet, usar un computador? Porque es muy relevante. El día de hoy día es muy relevante. Si tú colocas que no, esto queda en gris, ¿cierto? Pero si tú colocas que sí, te dice, describa qué conocimiento en particular. O sea, ¿qué es lo que aprendiste? ¿Aprendiste a usar un software? ¿Aprendiste a usar un computador? ¿Y cómo lo obtuvo o cómo lo obtendrá? O sea, para aclarar bien esta parte, lo que quiere decir es, si tú necesitas aprender a usar un computador o internet o algo similar que tenga que ver con tecnología de la información, para tu proyecto tienes que colocar si lo necesitas, sí o no. Y si lo necesitas, tienes que colocar o explicar qué tipo de conocimiento y cómo lo vas a obtener o cómo lo obtuviste, ¿ya? Exactamente lo mismo con marketing y ventas. ¿Necesitas saber de marketing y ventas para tu negocio? Idealmente sí. Todos los negocios necesitan marketing y ventas. Por lo tanto, si lo tienes si lo tienes o no, primero, ¿cuál es el conocimiento en particular que, no sé, saber vender? Puede ser. O hacer campaña de marketing. ¿Eso ya lo sabes? O si ya lo sabes, ¿cómo lo obtuviste? Si no lo sabes, o sea, si todavía no lo tienes, ¿cómo lo vas a obtener? Lo mismo con gestión financiera tributaria, que puedes tener un contador que se encargue de esta parte, idealmente que uno aprenda algo, ¿ya? ¿Cierto? Exactamente lo mismo. Recursos humanos, legislación laboral, depende si es que si inmediatamente vas a tener a personas a cargo, ¿ya? Conocimientos para la implementación de su proyecto. Diseño, yo te recomiendo, bueno, depende mucho. Si vas a trabajar con artesanía, deberías saber algo de diseño. Hacer un curso, idealmente, perfeccionarte. Normas de higiene y seguridad, claro, depende de el tipo de proyecto. Si es que aplica o no. Conocimientos computacionales específicos. Es lo mismo. ¿Ok? Capacitación técnico-productiva específica. Por ejemplo, no sé, vas a hacer pan, necesitas saber usar una máquina, quizás tienes que hacer un curso para eso. Bueno, a eso se refiere. Te da la oportunidad de poseer o considerar relevantes otros conocimientos para la implementación de su negocio. Podría ser. Si es sí, vas a tener que responder cuáles, cómo lo obtuviste o cómo lo vas a obtener. Entonces aquí tienes que responder, si no lo tienes, ¿cómo lo obtendrás? Si ya lo tienes, ¿cómo lo obtuvo? ¿Ok? Y vamos al siguiente, entonces, que es información complementaria. Te pregunta, la información solicitada a continuación tiene como objetivo caracterizar a nuestros postulantes. En ningún caso influirá en la evaluación de su plan de trabajo. Esta parte, bueno, es bastante más simple y realmente no influye en nada, pero tienes que responder.
Dice, ¿ha realizado pago de su cotización de salud iniciada por FONASA durante el último año? En mi caso, no. Pero tú puedes colocar cuál es tu realidad. ¿Ha realizado pago de cotización provisional, AFP, INP durante...? Ya. No. Puede que ser que sí, pero... Igual con esto puede ser, esto es nuevo, ojo, esta parte es nueva, puede ser que con esto logren identificar si tú trabajas para una empresa o no. Podrías trabajar, por ejemplo, para el Estado. Si tú respondes que no trabajas para el Estado, ellos no tienen cómo saberlo, ¿ya? Por si no lo sabes, quien revisa las postulaciones no es Cercotec, ¿ya? Esta primera etapa es automática, o sea, te arroja un puntaje. Si tú pasas a la siguiente etapa, hay una consultora privada con una cantidad, no sé, unos ingenieros que revisan los proyectos. Cercotec nunca revisa los proyectos, ¿ok? Incluso cuando tú te adjudicas los fondos, es una consultora privada la que te acompaña durante el proceso de ejecución del proyecto. Ellos son quienes manejan las platas, ellos son quienes manejan los tiempos, ellos son quienes te ayudan. Si tú vas a Cercotec a preguntar, te van a mandar a que ingreses a la página www.cercotec.cl y no te van a dar mucha información. Esa es la verdad, así funciona. Cercotec solamente es un organismo que coordina que funcionen los fondos, y no solo los fondos, sino todo lo que tiene que ver con el emprendimiento cuando está comenzando. Sigamos. Antecedentes económicos y financieros. Indica el monto de sus ingresos personales. Bueno, eso es personal. Usted vea cuánto coloca. Indique el monto de los ingresos de su grupo familiar. Sí. Indique el monto de los gastos mensuales. ¿Ok? Esto tiene que ser aproximado. ¿Ya? Esto es solamente para medirte. Y para tener estadísticas. ¿Tiene algún crédito en instituciones financieras como banco, cooperativa? ¿Se acuerdan que habíamos conversado de eso? Si usted puso no tengo deuda y ahora aparece con un crédito. En mi caso, no. Yo no tengo crédito. Yo la verdad no tengo nada de eso. ¿Tiene algún crédito en instituciones no financieras? Se entiende por instituciones no financieras a casas comerciales, multitiendas, cajas de compensación, instituciones de microfinanzas. Aquí podría ser que tú de repente, si pones sí, podría ser que esté en el Fondo Esperanza, ¿ya? Y eso podría significar que no tengas el perfil, ¿ok? Pero insisto, por lo que se ve, solamente para tener estadísticas. ¿Tiene tarjeta de débito que utilice? Bueno, eso responde. Indique la entidad emisora de su tarjeta de débito. Y va respondiendo. ¿Tiene una tarjeta de crédito que utilice? Indique la entidad emisora de su tarjeta de crédito. Indique el número de tarjeta de crédito que dispone. 10. Ya. Sí, aquí no es importante. Pero coloquen realmente si tienen o no tienen. Aquí pueden colocar. Pueden colocar lo que ustedes estimen conveniente. Otros antecedentes. ¿Tiene patente municipal? Podría ser que sí, podría ser que no. Si tiene, quiere decir que ya está funcionando. Así que ojo. Ojo. Si usted está postulando con idea de negocio, dijo que la idea todavía no está funcionando y por eso necesita el dinero, podría colocar no. ¿Tiene acceso a internet? Idealmente coloquen que sí, porque es muy importante, muy relevante. De mi computador o lugar de trabajo. ¿Ya? Eso es esta parte. Vamos al siguiente. Llegamos a la última parte, que esto antes incluso estaba dividido creo que en 3. ¿Ya? Y miren, recién aquí vamos a colocar los datos reales del proyecto. Esta parte te la van a evaluar solamente cuando,
si es que pasa la primera etapa de todo lo que respondimos anteriormente, ¿ya? Entonces aquí colocamos el nombre, coloquen un nombre, no le coloquen, no sé, venta de pan amasado. Colóquenle un nombre, colóquenle algo que sea interesante, dense el tiempo y repitan ese nombre durante toda la parte de la argumentación para que ustedes ya empiecen igual a visualizarlo y a creer en esto, ¿ok? Señale el sector económico al cual va a desarrollar su proyecto. Bueno, aquí ustedes tienen que buscar, ¿ya? Supongamos que usted remodela casa, puede ser el room, puede ser el de la construcción, ¿cierto? Supongamos que aquí es proyecto ok, describa brevemente su proyecto. Brevemente, te dan máximo 2500 caracteres. Expliquen de qué se trata el negocio, ya. No se den vueltas, ni hablen de ustedes, ni de su historia, ni de cómo eran cuando eran chiquititos, ni que una vez vi no sé qué cosa. No, hablen del negocio, en qué consiste, qué van a ofrecer ustedes, qué le va a comprar las personas, que quede claro que hay una necesidad en el mercado, que hay gente que está dispuesta a pagar por ello. Eso es lo que quieren escuchar, ¿ok? La oportunidad de mercado, o sea, dice, describe brevemente la oportunidad de mercado identificada, las necesidades que su proyecto busca satisfacer a los clientes de su mercado objetivo y el alcance del proyecto. Aquí tienes que decir, en pocas palabras, ¿dónde está el negocio? ¿Qué es realmente lo que tú vas a entregar a cambio de que las personas te paguen? ¿Y cuál es la necesidad? Por ejemplo, las personas necesitan salir a distraerse y comer afuera. Entonces mi negocio, claro, es un restaurante. Esta parte es muy importante porque si tú no tienes bien claro cuál es la oportunidad de mercado y cuáles son las necesidades que tu negocio satisface, va a ser muy complejo, muy difícil que luego pases a la etapa final. Por lo tanto, esto requiere de que tú, en pocas palabras, expliques muy bien cuál es la oportunidad de mercado que tienes. Y cuando habla de alcance, o sea, el alcance es a cuántas personas o a cuánto territorio vas a abarcar. Por ejemplo, barrio, como decíamos antes, ciudad, región, país o todo el mundo. Que eso quede claro, ¿ya? Por ejemplo, como uno de los proyectos que yo presenté para mí, que ganó, decía que la oportunidad de mercado que yo había identificado, y un consejo, traten de siempre de responder con las mismas palabras que dice la pregunta, y partan así, se la va a hacer más fácil. La oportunidad de mercado que he identificado para mi negocio es que las personas necesitan de poleras o de vestirse de manera diferente, que sea algo único, que los identifique y que los haga sentir bien. Y el alcance de mi proyecto es a nivel regional, porque voy a vender en puntos de venta de toda la región. ¿Ya? Más o menos así se redacta. Dice, competidores, identifique y describa sus principales competidores en características tales como localización, tamaño, cantidad, precios, cobertura. Identifique sus fortalezas y debilidades en relación a usted y su proyecto. Bueno, aquí está bastante fácil porque te dice todo lo que tienes que responder, ¿ya? Igual, 2500 caracteres. Pueden, por ejemplo, mover esto para que vayan viendo todo lo que van escribiendo. Traten de responder de manera precisa y concisa todo lo que te están preguntando aquí, cada uno de los puntos. Y yo lo que hago normalmente es que voy separando, coloco la idea, por ejemplo, los competidores, después características de localización, tamaño, cantidad,
precios, cobertura, fortalezas, debilidades. ¿Cierto? De esa manera yo hago como un punteo y voy respondiendo cada cosa. Así tengo como muy clara mi idea de cómo responderlo. ¿Ok? Después dice objetivo. Escribe el objetivo principal de su proyecto. Bien. ¿Cuál es el objetivo de mi proyecto? Como decíamos antes, no puede ser ganar plata, porque el dinero, eso es algo muy general, muy genérico. O sea, todas las empresas tienen como finalidad, una de las finalidades, claro, es generar utilidades, pero no solo utilidades, porque tú puedes generar, no sé, patrimonio, puedes generar inversiones, puedes generar un bien para la sociedad, ¿ya? Bueno, describe el objetivo. Bueno, el objetivo principal de mi proyecto es comercializar poleras pintadas a mano en la región de los lagos, ¿ok? Para personas naturales o para empresas, por ejemplo. Esa es como la forma de responder. Producto o servicio. Describa sus productos o servicios. ¿Qué es? ¿En qué consiste? ¿Y cuántos productos o servicios tendrá? Este punto es muy importante. Yo les recomiendo siempre que para el proyecto presenten un solo producto o servicio. ¿Por qué? Si ustedes presentan más de uno, tienen que responder más de una vez, argumentar más de una vez, calcular más de una vez. Entonces, cuando les hagan, por ejemplo, en la etapa final, cuando te hacen la entrevista, si te hacen preguntas, te van a preguntar por 3 productos. Es muy complejo, ¿ya? Muy complejo. Entonces, enfóquense en una cosa. Y eso preséntenlo como proyecto. Va a ser más simple, más fácil, más liviano el proyecto. Más fácil de entender también. Entonces, describa su producto o servicio. Bueno, mi producto son poleras pintadas a mano en tela de algodón, con tintas textiles resistentes al agua, donde las personas podrán encargar la imagen que ellos quieran. ¿Ok? Esa es la forma de responderlo. Tienes 500 caracteres. Identifique fortalezas y debilidades de su producto o servicio frente a los competidores respecto a las características tales como precio, calidad, formato de venta. Bueno, tienen que colocar cuáles son las fortalezas y cuáles son las ventajas. Y yo les recomiendo siempre que analicen si hay competencia, aunque no sea directa, cuáles son sus fortalezas, ¿ya? Aunque sean más grandes que ustedes, pueden analizarlo. Identifique las debilidades de su producto o servicio frente a los competidores respecto a características tales como precio, calidad, forma. Es lo mismo pero al revés. Ahora, ¿cuáles son tus debilidades? Ahora viene clientes. Describe las principales características de sus clientes y cómo sus productos o servicios podrán satisfacer sus necesidades. Considera aspectos tales como cantidad, localización, edad, género, gusto y estilo de vida. En caso de tratarse de clientes institucionales, señale cantidad, localización, tamaño, actividad económica. Bien, esta parte es muy simple, a mí me gusta mucho, me encuentro muy entretenida. Se trata de que ustedes analicen su público objetivo, desde que se levantan hasta que se acuestan. ¿Quiénes son? ¿Están conectados? ¿Manejan internet? ¿Viven en casas? ¿En departamentos? ¿En qué sectores? ¿Cuáles son, no sé, sus ocupaciones? ¿Miran televisión? ¿Cuándo? ¿A qué hora? ¿Qué tipos por ejemplo, de medios de comunicación utilizan? ¿Tienen vehículo propio? ¿Tienen nana? ¿A qué colegios envían a sus hijos? Todo eso, si ustedes lo analizan, coloquen obviamente lo que es más relevante, pero eso indica el comportamiento del consumidor. ¿Por qué? Porque si tú sabes cómo se comporta tu consumidor, vas a poder venderle mejor. ¿Ya? Te vas a adelantar, vas a saber que él 10 para las 8 de la mañana todos los días está afuera del colegio particular, ¿cierto? Que se llama tanto. Y vas a poder colocarte ahí a vender. ¿Ok?
Un ejemplo, eso es una manera de explicarlo. Operaciones del negocio. Describa brevemente el proceso productivo asociado a su proyecto y las etapas que este incluye. O sea, si yo tengo un producto o un servicio, ¿cierto? ¿Cómo parte? ¿Cómo yo lo creo, lo produzco? ¿Cómo lo elaboro? ¿Cuál es el proceso? ¿Cómo hago yo, por ejemplo, cómo lo ofrezco a mis clientes? ¿Cómo cierro la venta? ¿Cómo se lo entrego a mi cliente? ¿Qué pasa cuando mi cliente lo ocupa? ¿Qué pasa después que lo ocupa? Mi cliente, por ejemplo, vuelve, lo ocupa varias veces, lo ocupa una sola vez. Eso es muy importante. Muy importante. Y para eso yo les recomiendo que hoja y papel y hagan un esquema y luego eso lo enumeren y hagan como una lista. Paso 1. Se hace el diseño de las poleras. Se hace el diseño que va a ir en la polera. Paso 2. Se hace el dibujo de la polera. Paso 3. Se pinta la polera. Paso 4. Seca la polera. Paso 5. Se empaca la polera. Paso 6. Se ofrece la polera. Paso 7. Se vende la polera. Paso 8. Se envía la polera. Paso 9. El cliente recibe la polera. Paso 10. El cliente se pone la polera. Paso 11. No sé. El cliente se saca una foto con la polera. Así pueden incluso ustedes saber cómo funciona. Eso se llama técnicamente cadena de valor. ¿Ya? Y sirve mucho para que ustedes sepan mucho. Porque así ustedes pueden identificar dónde pueden ir mejorando. ¿Ok? Indique los materiales o insumos requeridos y en qué etapa del proceso utilizan. Bueno, cuáles son los materiales que ustedes necesitan. Por ejemplo, en mi caso, tintas para pintar las poleras, pinceles para pintar las poleras, tela para hacer las poleras, ¿ok? Cartón para las cajas. Eso lo pueden describir de una manera más fácil. Identifique sus principales proveedores o intermediarios en relación a su proyecto. Ventajas, desventajas, condiciones de compra, localización. No sé si hay mucho más que explicar de esto, pero ¿a quién le compran los materiales, los insumos? ¿Cierto? La materia prima, ustedes. ¿A quién? ¿A quién se la compran? ¿Cómo se la compran? ¿Dónde están ubicados? ¿Son varios? ¿Uno solo? Idealmente que sean varios. Un solo proveedor es peligroso porque si deja de proveerte, te vas a ver en problemas. ¿Cuáles son las ventajas y las desventajas de tenerlos? ¿Cuáles son las condiciones de compra? ¿Ya? O sea, te permiten pagar a crédito, con cheques, te permiten hacer canje. Describa los canales de distribución y venta que utilizará. Por ejemplo, las poleras pintadas. El canal de venta es principalmente internet. Yo trabajo básicamente con redes sociales con las poleras. Y perdón, la distribución es a través del correo tradicional. Yo lo envío por Correos de Chile a cualquier parte del mundo. Eso también lo pueden explicar en el caso, obviamente, en el caso de ustedes. Lugar de producción y venta. Lugar de producción y venta. Esto es más o menos relevante. Dice: identifique el principal lugar de producción y o venta para el funcionamiento de su actual o futuro negocio. Señale además la relación jurídica que usted tiene o tendrá con dicho lugar y si considera o no la habilitación de infraestructura. Bien, Cercotec no financia mucho infraestructura y tú puedes, por ejemplo, trabajar en tu casa. Aquí dice casa, domicilio particular. Podría ser local establecido, eventos estacionales, internet, vía pública. Internet, yo hice uno con internet y ganó, así que no hay ningún problema. Relación jurídica, bueno, si eres tú el propietario, si tú estás arrendando, si te lo cedieron, te da las opciones, ¿ya? Por ejemplo, arrendatario puede ser. Uso del local, sí, no, yo tenía un taller, por ejemplo, en la casa, entonces ahí tú colocas, por ejemplo, solo producción. Pero si también vas a vender, producción y venta. Y si solo vas a vender en ese lugar, solo venta. ¿Habilitará infraestructura? Mira, idealmente no. Difícilmente te van a financiar una idea de negocio donde tengas que habilitar infraestructura porque hay todo un tema detrás. Es riesgoso, es complejo, pero si vas a habilitar, bueno,
Describe brevemente el lugar de producción y o venta donde realizará la actividad. Y ahí tienes que poner que, no sé, que es tu casa o que es la casa que tú arriendas o que, como pusiste antes, tu casa que es una casa propia. Y explica cuál es el trabajo de infraestructura que vas a realizar. Tiene que quedar muy claro cuántos metros cuadrados, qué materiales, para qué, ¿ok? Cómo va a ser el espacio, va a ser un cuadrado, un rectángulo. Trata de ser muy claro. Cuanto más claro seas, más le va a gustar al jurado tu proyecto, ¿ya? Porque si dejas cosas en el tintero, ellos van a sospechar, van a creer que tú en realidad no quieres explicar mucho porque algo escondes. Ojo con eso. Describa brevemente la habilitación de infraestructura que desea realizar en lugar de... Bueno, aquí entonces era brevemente, primero, el lugar de producción o venta seleccionado donde realizará. Explica dónde va a ser. Y aquí explica cómo va a ser el lugar. O qué es lo que necesitas para hacerlo. Las proyecciones del negocio. Señale cómo se imagina el estado de su negocio en 5 años más. En cada uno de los siguientes ámbitos, clientes, describa categorías, cantidad. Bueno, esto es como lo que te preguntaba antes, pero ahora te piden con palabras cómo lo ves tú en 5 años más. Esto, aunque es obligatorio, esto es soñar. Esto es decir, mira, yo mi negocio me lo imagino así, con tanta gente trabajando para mí, con este tipo de clientes. Y los invito de verdad a que sueñen, porque, como dice Farkas, los sueños se cumplen. Si ustedes se lo imaginan y trabajan para eso en forma constante, lo más probable es que sí, que se cumpla. ¿Ya? A mí se me ha cumplido, así que puedo decir que sí. Después dice productos. Describe la línea de productos o servicios, cantidad de características, distribución en función de las ventas. Todo esto es a 5 años. Así que ustedes pueden decir, no sé, voy a tener 2 tipos de productos más. O en 5 años voy a sacar un producto nuevo por año. Así que voy a tener 5 productos. Esta es la cantidad, estas características. Así los voy a vender. ¿Ok? ¿Cuántos trabajadores va a tener? Describa, de acuerdo a eso que dijo anteriormente, cuántos trabajadores necesita para eso. Proceso productivo. ¿Hará alguna innovación? Yo lo recomiendo que sí, que usted ponga que va a ser innovación, que va a necesitar, va a tener nuevas máquinas, más tecnología, software, computadores. ¿Por qué? Porque eso quiere decir que usted está, que usted proyecta su negocio a largo plazo y que va a crecer y que tiene fe en lo que está haciendo, ¿ok? Que confía plenamente tanto en su idea de negocio como en sus capacidades. Ventas. ¿Cuál cree usted que será el monto de venta anual de su negocio 5 años después de la ejecución de su proyecto? O sea, si un día estabas vendiendo 100.000 pesos, ¿cuánto esperas vender tú en 5 años? ¿Cuánto crees que vas a estar vendiendo? Bonita pregunta. Sueñen, como les digo. Si alguien tiene alguna duda de cómo calcularlo, bueno, me puede preguntar. Yo tengo un sistema, pero ya como es otro tema, bueno, es más difícil explicarlo así solamente. Pero si alguien lo necesita, le puedo enviar el video de cómo se hace la proyección de las ventas. En 5 años más, ¿qué otra situación imagina de su negocio que no hayas escrito anteriormente? Bueno, aquí coloquen lo que ustedes estimen conveniente. Ok. Recursos no monetarios asociados. ¿Qué recursos que no son dinero están asociados a su negocio? Por ejemplo, ¿tiene materias primas? Si su respuesta sí, identifique la principal materia prima. Por ejemplo, yo tenía 100 poleras guardadas. Puedo describir cuáles son la cantidad, cuáles son las poleras, describirlas, ¿cierto? Taller o local de producción. Yo tenía un taller, sí. Hay que describir ahí el tipo de taller. Dice, describa características de como tipo, cantidad, tamaño. ¿Ya? ¿Tiene sitio web? Sí. Aquí hay que poner la dirección web. Si es que lo tienes, obviamente, no coloquen la dirección de una fanpage, ¿ok? Porque te pide una dirección web. Por ejemplo, www.miempresa.cl. Máquinas y equipos y herramientas. ¿Tiene? Si tiene, bueno, describa cuáles son. Trabajadores.
Además de usted, si su respuesta es sí, indique el número de trabajadores. Ojo, que esto tiene que ver también con todo lo anterior, que si usted dijo que solo era una idea de negocio y que aún no estaba funcionando, no puede decir después que tenga trabajadores. ¿Ok? Ahora, si tiene trabajadores, eso indica que efectivamente usted está trabajando ya con el tema y está generando ingresos. Entonces, ojo con lo que uno responde. Vehículos de trabajo. Sí, no, bueno, claro, si usted tiene un auto, una moto, si es una bicicleta y claro, y es relevante para trabajar y le sirve, colóquelo. Local de venta, sí o no, esto es lo mismo, sí o no, descríbalo. Bodega, sí o no, descríbalo. Recursos administrativos, mobiliario, equipamiento, informática, personal administrativo, documentación. Claro, ya tiene algo hecho, tiene, por ejemplo, inicio de actividades, no. O, por ejemplo, patentó un invento que usted hizo. Descríbalo. Otros tienen la libertad de poner cualquier otro que le pueda parecer relevante para esto. Resultados esperados. Señale los resultados esperados luego de la implementación de su proyecto. Indique el número de nuevos empleos incluido usted. Todo esto seguimos, ¿cierto?, a 5 años. Entonces el número de nuevos empleos pueden ser 2 o 3 perfectamente, 5, 1 al año, que vaya sumando. Indique el incremento de su ingreso familiar. ¿Va a incrementar cuánto? ¿Un 50%? ¿Un 100%? A 5 años. Indique las ventas que tendrá el primer año en pesos chilenos. Perdón, no es a 5 años, esto es luego de la implementación. O sea, usted parte con su proyecto, ¿qué es lo que espera? ¿Quiere tener nuevos empleados? O sea, ¿cree que va a tener nuevos empleados? Bueno, ¿cuántos? El incremento en su ingreso familiar, o sea, una vez funcionando el negocio, ¿cuánto va a incrementar? Había la pregunta anterior, ojo, que si usted puso entre 50 y 80, tiene que poner aquí, puede poner el promedio, 70, 60. Indíquelo las ventas que tendrá el primer año en pesos chilenos. Haga ese cálculo, cuánto va a vender. Solo proyecte. Esto es soñar en el fondo, así que no trate de hacerlo de manera clara, aterrizada, pero no le coloque muy poquito, porque ellos no quieren que el negocio venda poquito, ¿ya? Quieren que el negocio funcione y que venda harto. Indique que la utilidad anual esperada, ingresos menos egresos en pesos chilenos, o sea, la plata que usted le quedaría en su bolsillo. O sea, si usted tiene una venta de tanta cantidad de dinero, ¿cuánto le queda a usted? Para que gaste usted en lo que usted quiera. Especifique otras características de su negocio. Si tiene otras características, especifíquelas. ¿Necesita algún permiso adicional? Bueno, aquí tiene que mencionarlo y por qué. Fuentes de ingresos. Señale las principales fuentes de ingresos que poseerá su negocio, considerando la implementación del proyecto en función de los segmentos de clientes descritos anteriormente. Indique cómo ingresará el dinero y con qué frecuencia. O sea, por ejemplo, voy a vender una polera pintada al día. Esos son 7 poleras a la semana, 30 poleras al mes, ¿cierto? Cada polera vale, no sé, 1 millón de pesos, entonces son 30 millones lo que ingresa. Eso es lo que tienen que explicar, ¿ya? Después, las ventas. Quiero revisar algo, perdón. Ya, me queda lo último. Estimación de venta. Ingrese las ventas netas mensuales de su negocio. Por ejemplo, ¿cuánto espera vender usted en los primeros 12 meses? No sé, el mes cero va a vender ¿cuánto? Ojo, hay gente que no coloca nada en el mes cero, pero el mes cero usted puede vender. Usted puede vender incluso antes de tener el producto en sí o el servicio. Puede realizar la venta y después entregar el producto. Así que si, por ejemplo, usted espera vender 100.000, coloque los 100.000. Y piense más o menos cuánto es lo que usted quiere vender. Por ejemplo, no sé, por el primer mes, obviamente va a ser pocas las ventas. Quizás el primer mes, si el mes 0 vendió 100, el mes 1 puede que venda 120. El mes 2, 150. Ahora depende del tipo de negocio. Supongamos que el mes 3 usted vende
empanada, ¿cierto? De horno. Y el mes 3 ya es septiembre. Entonces usted se va a disparar y va a llegar al máximo de lo que puede vender. Y va a vender 5 millones de pesos, por ejemplo. ¿Ya? Y así sucesivamente. Después, seguramente en octubre, va a bajar las ventas y va a vender 500.000. Y eso se puede mantener todo el año. Y en diciembre por ser la Navidad, por ejemplo, si será septiembre, octubre, noviembre, diciembre. Noviembre, diciembre puede vender 300.000. Lo ideal es que mantenga como siempre la misma cantidad de ventas, pero sabemos que los negocios venden más en ciertas épocas. Haga ese análisis. Tome un calendario, coloque la cantidad de meses, coloque el tipo de rubro. Si usted, como le digo, vende empanadas, obviamente que el 21 de mayo y el 18 de septiembre sus ventas se van a disparar. Tome en cuenta que va a poder comenzar con el negocio entre noviembre y diciembre, ¿cierto? Incluso enero, porque te dan 3 meses para implementar el proyecto. Por lo tanto, más o menos como en enero, usted podría comenzar a hacer funcionar su negocio. Y ahí recién empiezan las ventas. Prácticamente es lo que ocurre en la mayoría de los casos. Y usted, a partir de ahí, entonces vaya colocando la cantidad de ventas. Justifique la proyección de ventas de los meses mencionados anteriormente. O sea, ¿por qué en un mes vendió más? ¿Por qué en otro mes vendió menos? Así sucesivamente, y explíquelo. O sea, mi negocio consiste en vender empanadas, por lo tanto, el mes de mayo, por tratarse de la Gloria Naval, el 21 de mayo, voy a vender bastante más que los otros meses. Sin embargo, el mes de septiembre, por ser las fiestas patrias, voy a conseguir disparar mis ventas y va a ser la mejor venta del año. ¿Ya? Estructura de costos. Describa los principales costos. ¿Cuáles son los costos que usted tiene? No sé, comprar harina, comprar el gas o la leña para el horno, manteca, la carne para las empanadas. En mi caso, los costos eran las tintas, las poleras, los envíos. El marketing también es importante, es uno de los costos más relevantes. Se toma muy poco en cuenta, así que ojo con eso. Después te dice costos variables, o sea, costos mensuales promedio. Los costos variables son los costos que van cambiando mes a mes, ¿ya? Entonces aquí hagan un promedio de cuáles serían más o menos los costos variables, que puede ser 50.000 pesos, por ejemplo. Que uno podría, ¿cuáles son esos costos variables? Bueno, los envíos podría ser un costo variable. Si tú tienes que enviar, en mi caso las poleras, no todos los meses envío la misma cantidad, va a depender de cuánto venda, obviamente. Y después los costos fijos, sueldos y honorarios. Si hay sueldo, bueno, pues coloquemos un sueldo chiquitito. Luz, agua, teléfono, promedio, eso debería ser 100.000 pesos. Pero va a depender, obviamente, y traten de que esto sea lo más bajo posible, de que no tengan que no gasten mucho. Arriendo, por ejemplo, un arriendo muy pequeñito de 50.000 pesos. Otros costos fijos no mencionados, y colóquenle 25.000 pesos, por ejemplo, supongamos que es un plan de teléfono. ¿Ya? Eso te va a arrojar después un resultado.